de la fe cristiana. Vamos a continuar con ese tema. Y en estas dos últimas semanas hemos estado hablando acerca de la santidad de Dios. Y hemos aprendido que la santidad de Dios hace que Dios esté apartado de todo lo impuro. ¿De acuerdo? Dios está apartado de todo lo impuro. Y esto tiene que quedar más que claro. ¿De acuerdo? Dios está apartado de todo lo impuro y en consecuencia está libre de mancha. No hay ni una pizca de pecado, ni un simple pensamiento, mal pensamiento de pecado en él. Está libre de mancha y apartado de todo lo impuro. Y no es una elección, es algo que es intrínseco en él. Dios es santo, y no solo santo, sino que es 3 veces santo. Así que su santidad y pureza hace que sea imposible acercarse a él, pues no hay nadie que esté libre de culpa. Piensa en ello. No hay nadie que esté libre de culpa. Eso apunta a todas las personas en la historia de la humanidad. Cuando Eclesiastés 7:20 fue escrito, Salomón estaba escribiendo, él dice que no hay justo, no hay nadie que haga el bien y nunca peque. Es siempre, a lo largo de toda la historia, todos los hombres son pecadores, tanto aquí como allí, tanto en el norte como en el sur, tanto como en el continente como en la isla. Todos son pecadores, y como que son pecadores, nadie puede acercarse a Dios. Y es precisamente esta culpa que hace imposible nuestro acercamiento a Él. Y a esta culpa la Biblia lo llama pecado. ¿De acuerdo? Pecado. Entonces, quita el pecado iguala a quita el problema. Quita el problema iguala a salvación, a restauración, a vida eterna, a relación con Dios. Esa es la manera de pensar bíblica. La Biblia nos habla de un problema. Si tú vas a una iglesia donde no se predica el pecado, porque irrita a la gente, porque entristece a la gente, porque a la gente no les gusta oír hablar del pecado, es un problema enorme. Es un problema. ¿Por qué? Porque entonces no hay razón alguna por la cual yo no puedo acercarme a Dios. Es fundamental, es algo básico, es un rudimento que tiene que quedar muy claro. Todos son pecadores, Dios es santo y yo no me puedo acercar a Dios precisamente por ese pecado. Así que tengo que encontrar la manera de sacar ese pecado en mí. Ahora tú coges este mensaje y grábalo en tu corazón. Sal a la calle y asegúrate de que cuando alguien te habla, lo primero que debe entender es que Dios es santo. Y lo segundo que debe entender es que tienen un problema grave, y es el pecado. Y tú le puedes preguntar a esa persona, ¿cómo haces tú para librarte de ese pecado? ¿Cómo haces tú para librarte de ese pecado? Para que ese pecado no tenga poder sobre ti cuando Dios te vaya a juzgar. Y aquí empiezas ya a dirigir el pensamiento. Y verás que tu idea, la que tú tienes claramente en tu mente y corazón, es casi seguramente contraria a la que la gente tiene ahí fuera. ¿Por qué? Porque si la gente quiere ser salva, o quiere ser creyente, quiere creer en Dios. A veces escuchan, sobre todo en Estados Unidos, donde hay tantas iglesias y donde es tan prominente el cristianismo, que hay gente que denuncia a iglesias o pastores porque no les quiere casar. Parejas homosexuales. Ah, ¿no me quieres casar? Entonces te denuncio. ¿Pero por qué quieren ir a la iglesia? ¿Cómo puede alguien pensar en ser creyente cuando están viviendo en rebeldía y pecado? No se compaginan los dos. Dios es santo
Dios pone las reglas. Dios dice que está bien y que está mal. Nosotros sencillamente lo vivimos, lo transmitimos. Yo no puedo cambiar lo que Dios ha establecido. No puedo jugar con el pecado. No puedo deconstruir mi fe para amoldarla a la corriente de este mundo. Porque claro, es lo que hace la Iglesia Católica. La Iglesia Católica sencillamente coge y va amoldando lo que dice la sociedad a lo que creemos. Así que, si la sociedad tira por este camino, nosotros vamos a amoldar las creencias para que la sociedad no nos juzgue. La Iglesia, por ejemplo, anglicana, ordenando a homosexuales. No es correcto. ¿Qué es lo que están haciendo? Están amoldando, se están diciendo, mira Dios es santo, pero Dios también es amor y va a aceptar. Esto está escrito para el pasado. Dios ha cambiado. Y lo que antes él pensaba que estaba mal, ahora ya no. Ahora todo el mundo piensa que esto está bien, así que eso está bien. Y en vez de señalar y apuntar y decir, no, eso está mal, y si no te arrepientes, realmente no eres creyente, no puedes ser hijo de Dios. Lo que hacen es amoldar lo que la palabra de Dios dice y todos en la iglesia adoran a Dios. Y eso es una falsedad. Eso no es verdad. Eso no es bíblico. Es una contradicción a la palabra de Dios. Así que entiende claramente la santidad de Dios. Entiende claramente el pecado y el problema que es entre la persona y Dios. Así que cuanto más hablemos de la santidad de Dios, más te das cuenta de tu pecado y más te das cuenta de cuánto le necesitas y de cuán agradecido estás porque Él te haya amado. Así que después del gran terremoto, un terremoto tan grande que dice la Biblia, que los cimientos de la cárcel se movieron. Todas las puertas se abrieron en par en par, las cadenas cayeron. Y aquí está este guarda, este romano, este soldado, que está mirando, oh, madre mía, se han escapado todos. Se ha despertado un sobresalto del terremoto, ve todo abierto y coge la antorcha, va a mirar por ahí. Y está a punto de quitarse la vida porque dice, si se han escapado, mi vida por la suya. Y está a punto de hacerse, si fuera japonés sería el harakiri, ¿no? Pero aquí era romano. Quitarse la vida. Y Pablo sale y dice, ¡hey! No te mates, estamos todos aquí. Y el hombre coge, va corriendo a la celda, mira, habla, ¿y qué es lo que hace? Les dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta es la pregunta más importante que una persona puede hacer. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Yo espero que tú en esta mañana ya hayas preguntado esta pregunta y hayas recibido la respuesta bíblica que Pablo y Silas le dieron a este carcelero en la ciudad de Filipos. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Así que el siguiente rudimento que vamos a hablar es acerca de la salvación. La salvación. Y esto va a tomar como mínimo 2 domingos, si no más, porque esto es un tema grande. Pero hermanos, es un tema fundamental que seguramente sabéis. Más vale que sepáis. Pero que es importante que no solo sepamos, sino que sepamos también exponerlo fuera para señalar realmente que hay muchas falsas creencias hoy en día, que yo como creyente tengo que saber separarme, identificar e incluso señalar como falsa doctrina. Así que vamos a ver primeramente la salvación como concepto. La salvación como concepto. La Real Academia Española define salvar como librar de un riesgo o peligro
poner en seguro. Señores, ¿qué debo hacer para librarme del peligro, del riesgo? ¿Qué debo hacer para ponerme en seguro? Algo entendió este hombre. Si os acordáis, Pablo y Silas estaban cantando en la cárcel. Este hombre estaba escuchando. Pablo y Silas no estaban quejándose, recriminando, justificándose, sino que estaban haciendo, cantando en la cárcel. Y seguramente, y aquí lo digo yo, compartiendo el Evangelio con quien hubiese por ahí cerca, con quien pudiera escuchar. Y ahí había gente escuchando, y entre ellos el carcelado Filipos. Así que él entendió que debía ser salvo. ¿Salvo de qué? ¿Salvo de qué? Según esta definición que hemos leído, si hablamos de la salvación en términos espirituales, deberíamos identificar primero el peligro, el riesgo. ¿Qué es lo que nos pone a nosotros en peligro, en riesgo? ¿Qué es? Cuando hemos visto antes la sentencia de Dios, ¿qué es aquello que nos mantiene apartados? Obviamente hemos dicho varias veces, es el pecado. Así que cuando yo soy salvo ¿de qué? Del pecado, no del infierno. El infierno es la consecuencia del pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Quita el pecado y el infierno no está ahí ya para mí. Así que el peligro realmente no es caer en el infierno. El peligro es el pecado. El peligro no es la hinchazón. El peligro es la infección. La hinchazón es una consecuencia. La infección es el problema. Ataca la infección y solucionas el hinchazón. Y hay que ir a la raíz. De más no sirve para nada. Absolutamente para nada, más que para confundir, para liar. El reunirse en iglesias y alabar a Dios cuando dejamos el pecado de lado. No sirve para nada el hacer reuniones con otras iglesias, otras creencias, otras religiones para orar a Dios. El ecumenismo. Y dejando de lado las diferencias, y vamos a centrarnos en adorar a Dios, porque Dios nos ama a todos, y todos somos criaturas de Dios, y al fin y al cabo hay un creador, o muchos, quién sabe, pero bueno, hay que orar. Vamos a ir todos juntos a orar. Y vamos a dejar las diferencias. Y es una aberración a los ojos de Dios. Y es llevar a la gente, guiarlos a un pozo. Es como dice la Biblia, dejarlos, son ciegos guiando a ciegos. Ahora, tú como creyente, tú que has conocido la palabra de Dios y Dios te ha revelado la verdad del Evangelio, debes darte cuenta que son guías, son ciegos guías, o guías ciegos, guiando a ciegos. No puedes juntarte con ellos, no puedes decir, ¡ay, sí, qué bonito! ¿Qué relación tiene Dios con Belial? A eso nos ha llamado a Dios. En eso consiste la iglesia del Dios viviente. En que Dios nos ha rescatado para que podamos ser sal en esta tierra, para que podamos ser luz en esta tierra. Pero si yo empiezo a acomodarme, a acompañar, a juntarme con las falsas doctrinas, entonces yo mismo estoy siendo arrastrado por ellas, más que yo arrastrando a la gente fuera de ellas. Así que salvación entonces significa eliminar el pecado o dejarlo sin efecto sobre nosotros. 1 Corintios 15, 54 al 57. 1 Corintios 15, del 54 al 57. Dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado, la ley
Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Está diciendo aquí que el pecado es el problema. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Dios ha quitado ese pecado. Y ahora tenemos victoria en Cristo Jesús. Pero la Biblia en ningún momento minimiza el pecado, todo lo contrario, lo magnifica, porque es enorme. Es la razón por la cual Cristo vino a morir por nosotros, para quitarle a ese aguijón, quitarle el poder de aquello que nos tiene atrapados. Alan Keynes define salvación, el término comprensivo que describe la liberación completa que Dios, mediante la persona y obra de Cristo y por la operación del Espíritu Santo, da a su pueblo. ¿Nos libera de qué? Nos libera del pecado. Eso Pablo dice, que pues diremos, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. ¿Por qué? Porque la salvación consiste precisamente en librarnos del pecado. Por lo tanto, como que yo me he arrepentido, y hablaremos de esto más adelante, ¿de acuerdo? Pero como yo me he arrepentido, he dado ese giro de 180 grados, y ahora estoy caminando con Cristo, no quiero pecar, no quiero producir más dolor a aquel que murió, dio su vida y murió por mí. Ahora quiero vivir en santidad, ahora quiero vivir en victoria, en su poder. El término salvación incluye todos los otros términos soteriológicos. Soteriológico significa acerca de la salvación: regeneración, conversión, justificación, adopción, santificación y glorificación. Y esto lo vimos hace un tiempo en la iglesia y seguramente volvemos a ellos pronto. Son términos muy importantes, bíblicos todos ellos, que hablan acerca de lo que ocurre en nosotros en el momento de la salvación. Ahora, vamos a ver esta mañana la salvación en las religiones. Y va a ser un tiempo un poco más informativo, más que predicación, ¿de acuerdo? Pero hay un propósito en ello. Y es el despertar nuestros sentidos a la realidad espiritual a la cual el creyente se enfrenta hoy en día. ¿De acuerdo? Hay muchas cosas a nuestro alrededor a las cuales estamos acostumbrados. Casi que aceptamos. Y a mí personalmente, como pastor, me duele ver lo que muchos cristianos, tanto en todas partes, dicen, ponen, exponen, sin ningún tipo de miramiento, sin ningún tipo de discernimiento en las redes sociales. Yo quiero, hermanos, que en nuestra iglesia estemos bien asentados en lo que creemos. Tenemos que vigilar qué es lo que exponemos a aquellos que están a nuestro alrededor, sobre todo en las redes sociales. Por favor, hermanos, tengamos cuidado, porque muchas veces damos incluso falsa doctrina por no pensar en qué estamos poniendo. Y es importante que guardemos nuestro testimonio. Que guardemos nuestro testimonio. Así que, lo que vamos a ver a continuación es algo que nos enfrentamos diariamente. Fíjate, Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos, perdón, vamos a leer un poquito antes, y él mismo, versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo,
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos ¿qué? Niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Y lo que vamos a hablar ahora mismo es todo viento de doctrina. Y tú tienes que plantarte. Y de aquí no me mueven. No vaya a ir para aquí y para allá y diciendo que todo está bien, sino que de aquí no me mueven. Me planto. Y no que yo tengo que, quizás esté mal yo. Si tú estás cimentado en la palabra de Dios, tú estás en lo correcto. Te digan lo que te digan. Aunque te llamen intolerante. Aunque te llamen lo que quieras, fobo. Como fobo, sí. Estás en lo correcto. Y son los demás que tienen que cambiar. Y si no quieren cambiar, pues que no cambien. No pasa nada. Allá ellos. Pero yo no tengo por qué dudar de mi fe. Porque toda la gente... ¿Dónde va la gente? No, ¿dónde va Vicente? No, ¿dónde va la gente? No hay gente, ¿verdad? Ya lo digo bien. Porque todos van para allá. Es que todos van para allá. Yo tengo que cambiar. ¿Será que están en lo correcto? No, señor. Yo tengo que cimentarme bien en la fe. Por eso hablamos de rudimentos. Porque a menos que esté cimentado, no puedo avanzar. Y es lo que está diciendo aquí Pablo. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de las 12 grandes religiones organizadas en el mundo. Resumirlas muy brevemente, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver varias cosas que tienen en común. Número 1, está el zoroastrismo. Y no soy un experto, ¿de acuerdo? Así que esto lo he sacado de internet, básicamente para resumir varios puntos aquí. Pero el zoroastrismo, una religión muy antigua, casi extinguida, que proviene de Irán y se ha practicado en la India y Afganistán. La idea que tiene es que si el individuo lucha contra el mal y vence, va al lugar llamado cielo. Así que tú piensas ahora en el carcelero de Filipos, y Pablo es un zoroastrista. O sea, señores, ¿qué debo hacer, Saulo? Pues lucha contra el bien y el mal, contra el mal. Y si vences, vas al cielo. Siguiente, judaísmo. El pueblo de Israel fue elegido por Dios. Y por lo tanto, en virtud de formar parte de ese pueblo, de esta nación, uno es salvo. Así que la idea es que si un judío es fiel, entonces va a ser salvo. Creas o no creas que hay un cielo, porque hay gente que cree, gente que no cree de los judíos, al fin y al cabo es a pertenecer a los judíos. Obedecer la ley y las costumbres judías. El cristianismo, voy a dejar aquí un punto aparte, ¿de acuerdo? Cree la salvación como un don de Dios, basado en la fe en Jesucristo y en la muerte vicaria en la cruz por el pecado. Y por supuesto hay mucha gente que se llama cristiana y no es cristiana. Aquí ya hablaremos más adelante, ¿de acuerdo? Número 4, el Islam. El Islam enseña que la salvación se consigue practicando los 5 pilares: ayuno, peregrinación, limosna, oración 5 veces al día y confesión de que Mahoma es el verdadero profeta. Hay un problema, que aunque tú lo cumplas, quizás Alá no cree que seas apto para entrar a su paraíso. Así que hagas lo que hagas, nunca tendrás seguridad. ¿Sabes cuál es la única manera de saber que uno va a ese paraíso? La yihad. La yihad. Morir en defensa de la fe. Así que si este carcelero pregunta a un musulmán, a alguien que sigue el Islam, sí, sigue los 5 pilares y quizás puedes ser salvo. Hinduismo. La idea de salvación es eliminando el mal en tu vida hasta que seas lo suficientemente puro para fundirte con Brahma.
Los hindúes continúan en este esfuerzo de superación a través de una serie de vidas reencarnadas, hasta que alcanzan la etapa final de fusión con Brahma. ¿Sabes por qué no matan vacas? ¿Sabes por qué son sagradas? Porque las vacas son la última forma reencarnada que se alcanza antes de fusionarse con Brahma. Así que nuestro destino es ser vacas. 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 Qué triste, ¿no? Pensar que mi destino es ser vaca. Bueno, en fin, pasamos. Sijismo. El sijismo es una amalgama de varias de estas religiones indias. Es muy similar al hinduismo. Lo que pasa es que el sijismo saca las castas y enfatiza más un gran valor moral a la hermandad y a la igualdad del hombre. Y ellos enfatizan el realizar un culto y una conducta adecuados para ser digno de ser salvado, es decir, buenas obras. Confucianismo. Procede de China y no es estrictamente una religión, aunque se considera así a efectos de estudio. Es un sistema social que promueve la conformidad y la armonía social. Y no está muy de moda esto, todo muy social, hay que ayudarse mutuamente, esta armonía. Una vida virtuosa fomentada por la conformidad y armonía dará el cielo en la tierra. Así que, ¿qué respuesta recibiría este carcelero Filipos? El cielo en la tierra es posible. Tú lo que tienes que hacer es conformarte a las reglas que te da la sociedad. Tú sigue el curso. No quieras sobresalir. No quieras causar diferencia. No quieras decir que estás mal. Tú sigue el curso. Confórmate. El Shinto, la religión de Japón, cree que el propio país cayó del cielo y el emperador es un dios y el pueblo es hijo de los dioses. En los santuarios sintoístas se practica una forma de culto a los antepasados. Y, por cierto, todas estas cosas aparecen en las películas de Disney. Todas ellas. Y mis hijos ven películas de Disney, ¿de acuerdo? Pero, y con precaución. Podéis enseñar también. Podéis hablar acerca de. ¿De acuerdo? No traguemos todo lo que nos ponen en la pantalla. Todo esto está vamos, casi cualquier película. El culto a los antepasados, ya que su idea del cielo es vivir a través de sus descendientes. Budismo, originalmente de la India. La idea de salvación es que la eliminación del deseo conduce a la dicha eterna. Quitar el deseo de mí. Y esto es ser dichoso. El estado final es la inconsciencia, ya que uno se absorbe en el ser mayor. Esto se consigue mediante la meditación, la práctica religiosa o el ascetismo. El objetivo es disciplinar el cuerpo hasta el punto de que deje de experimentar el deseo, ya que este es la raíz de todo dolor y sufrimiento. Así que la respuesta al carcelero Filipos sería: renuncia a ti mismo para alcanzar el nirvana. Lo que eso signifique, haz meditación, haz lo que quieras. Hermanos, esto es lo que practica el yoga. Es sencillamente sentarme, meditar, dejar la mente en blanco, relajarme. Claro, tú dejas la mente en blanco, ¿y quién tiene la capacidad de poner pensamientos en ti? Dios no quiere que tengamos la mente en blanco. Dios quiere que pensemos en todo lo bueno, todo el nombre, si hay virtud alguna, si hago digna una alabanza, en esto pensar. Paganismo, taoísmo, me lo he soltado. Origen en China y Japón. En lugar de dedicar mucho tiempo a explicar qué es el Tao, los taoístas se centran en llevar una vida sencilla y equilibrada en armonía con la naturaleza. Mantener este equilibrio en las fuerzas como el yin y el yang, esa señal blanca y negra, entre la luz y la oscuridad, entre el calor y el frío, la acción y la inacción. Y todo trabaja junto a ese todo universal, que es el objetivo principal de esta práctica. No tienen ni deidades ni rituales de adoración, es un esfuerzo para tener armonía con el Tao y vivir así una vida equilibrada.
paganismo, religión mundial, que se encuentra en casi cada cultura donde se adoran a las cosas naturales, árboles, planetas, luna, sol. El hombre manipula los espíritus o las fuerzas invisibles de la naturaleza con diversos conjuros y rituales para crear un lugar ideal aquí en la tierra. Básicamente es el paganismo conocido en la historia. El carcelero de Filipos, pues sabes qué, apacigua la ira de los dioses, ves hacer sacrificios y que no se enfaden contigo. Finalmente, el ateísmo. No hay Dios. Si no hay Dios, no tengo que dar cuenta de mis hechos, puede vivir como quiera. Sencillamente, vive y deja vivir. Hakuna Matata, como dice la canción, ¿no? Vive y deja vivir. No hay Dios. No hay cielo, no hay salvación. Los Beatles, si esa canción me viene a la mente ahora. Imagínate que no un mundo sin religión, un mundo sin Dios, un mundo sin infierno, un mundo sin cielo. Eso es, gente, ateísmo puro y duro. La respuesta al carcelero sería: cumple para ser feliz o practica el incumplimiento total para ser libre. Y esto es lo que vivimos hoy en día. En fin, en primer lugar, todos tienen alguna forma o idea de salvación. Tienen una meta, ya sea humana o extrahumana. Pero todos te dirigen a una meta. ¿Sabes qué dice eso? Que en el ser humano hay algo escrito, que hay algo ahí. O ya sea yo para ser feliz y tener sentido en mi vida, o hay algo ahí que yo tengo que alcanzar. Está escrito en el corazón, lo quieras o no lo quieras admitir, está ahí. La salvación. En segundo lugar, cada una de estas religiones, sistemas de creencias, excepto el cristianismo verdadero, es un sistema basado en obras o leyes para alcanzar la salvación. Así que no quería hablar de esos temas para dar conocimiento, sino para que nos demos cuenta de que hay algo en nosotros que nos indica que hay algo más, que necesitamos algo más. ¿Por qué te crees que hay tantas iglesias, tantos templos, tantas religiones? Porque es que hay algo en nosotros que nos inclina a ellos. Pero no es algo de ahora, es algo de toda la historia humana. Es algo de toda la historia humana. Los edificios más grandes, más magníficos, son precisamente los dedicados al mundo espiritual. Al mundo espiritual. Catedrales, templos. Esto hay algo en nosotros. Observa que en todas y cada una de estas religiones, excepto en el cristianismo, la carga recae sobre el hombre. En cambio, en el cristianismo, la carga recae sobre Dios. Y ahí el creyente encuentra su gozo, su consuelo, su paz. Ahora, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Estamos hablando de estas religiones. Mira, piensa un poquito. Tú vas a la Fira Medieval de Tarragona, ¿vale? Que creo que todos hemos ido. A mí me gusta ir ahí. Hay fuet gratis, hay queso gratis. No sé si vais a ir para picar, yo voy para picar. Empezamos a dar vueltas, a mí una paradita. Qué buena, somos locos y vamos a dar vueltas. ¿No lo habéis hecho vosotros? Nosotros hemos hecho. Quedamos ahí. Pero hay muchas paraditas que están muy bien, estamos muy bien. Pero en ellas vas a encontrar la paradita del paganismo. Aceptar otro. Eso es lo que te encuentras tú diariamente. Y se toma como algo divertido, como algo curioso. Y la gente no tiene problemas para ir allí. En cambio la iglesia sí. Son atraídos por la oscuridad. Tú vas, por ejemplo, a la fila de Navidad. No a los pesebres, porque ahí normalmente son solo pesebres, sino la que está más arriba, la de la artesanía. Y vas a encontrar muchas tiendas que venden esas piedras mágicas que quitan las malas vibraciones. ¿Verdad que sí?
Quizás has comprado alguna vez tú alguna, no sé. O quizás las pulseras que están bañadas en no sé qué. O los collares. O los aceites esenciales. Que no solo huelen bien, sino que además quitan los malos espíritus. O quizás los caza espíritus indios. ¿Lo has visto por ahí? Eso es paganismo. Al preparar este mensaje, y aquí voy a decir donde yo me equivoqué. Y la verdad es que me equivoqué, voy a decir. El año pasado hicimos ese Noche de las Religiones y participamos, y no hicimos nada mal, pues sí. Pero me doy cuenta que, en cierto modo, nos unimos con ellos muy de lejos, pero innecesariamente. Y me equivoqué. Mira, al estudiar esto digo, qué tontería. ¿Qué necesidad hay de unirnos para mostrar al mundo, o a la ciudad, acerca de las religiones? No, ya sabes dónde estamos. Estamos aquí. Un fallo. Que no va a pasar más. Pero es importante darnos cuenta de que están ahí y que es algo abominable a los ojos del Dios Santo. Es abominable a los ojos del Dios Santo. No podemos tomarnos la religión, nuestra religión, nuestra fe, nuestra creencia, como algo a la ligera. La filosofía de un mundo que está dispuesto a eliminar todos los absolutos con tal de velar por la convivencia humana, impregna la sociedad en la cual nos encontramos. Tú vas a la tienda Natura y vas a encontrarlo. Vas a la tienda Rituals y vas a encontrarlo. Yo voy y tú vas. Y no es nada malo en ir, pero lo vas a ver. Y tienes que ser capaz de identificarlo. Y no dejarte influenciar. Es algo que está muy de moda. ¿Sabes qué? Tú puedes ir a casi cualquier tienda hoy en día y vas a tener un Buda ahí. Es muy común. Gente haciendo meditación, poniendo incienso, intentando encontrar algo. Ves carteles por la calle que hablan acerca de clases de relajación. Encuentra tu verdadero yo, encuentra tu propósito, encuentra paz. Y tienen todo tipo de avenidas. Yo tengo que darme cuenta que son mentiras. El movimiento ecuménico, como he dicho antes, promueve la armonización de todas las religiones con un objetivo común: la comunión plena de las iglesias divididas. Y deja de lado lo más importante, lo que Dios dice en cuanto a nuestra relación con el Dios Santo. Si queremos dejar los rudimentos de la fe cristiana atrás para poder avanzar, es imprescindible darnos cuenta que no todo vale para la salvación. De hecho, nada vale, excepto una cosa, que es lo que dice el apóstol Pablo a las palabras del carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Acabo en 10 minutos. Siguiente punto: la salvación exclusiva. La salvación exclusiva. Ya hemos dicho antes que la carga recae sobre el ser humano en todas las religiones para hacer algo, para poder alcanzar ese cielo, ese paraíso, el nirvana, la salvación, la felicidad, el moksha o lo que sea. En cambio, el cristiano verdadero es la única religión en la que el peso para lograr la salvación recae únicamente en Dios.
otro hombre apareció. Él explicó que el hoyo no existía. De hecho, ni siquiera el hombre existía. Todo era una ilusión. El hombre que no existía seguía atrapado en el hoyo que tampoco existía. Otro visitante llegó. Este le instruyó al hombre que hiciera buenas obras para mejorar su karma y que aunque al final moriría en el hoyo, tal vez se reencarnaría en algo maravilloso. Otro hombre miró desde arriba. Le enseñó al hombre a orar 5 veces al día hacia el este y que siguiera 5 pilares importantes. Le dijo que si cumplía todo esto fielmente, tal vez un día el divino le libraría. El hombre oró como mejor podía, pero estaba perdiendo fuerzas y en el hoyo permanecía. Otro hombre apareció. Había algo diferente en él. Llamó al hombre que estaba en el hoyo y le preguntó si quería ser libre. Este hombre se introdujo a sí mismo en el hoyo en la tierra. Tomó al hombre en sus brazos y lo llevó hacia la luz. Y el hombre en el hoyo, que no podía salir, fue salvo. Muy bien, quería poner este pequeño vídeo porque va muy bien con lo que estamos diciendo. Y esa es la realidad. No consiste en otras religiones, consiste en el Señor Jesucristo. Y Pablo les dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y fíjate lo que dice después, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Le hablaron la palabra del Señor a él. Creer llama a sentir algo que es ajeno a lo que nosotros somos o hacemos. No depende de mí, depende de otro. Así que Pablo y Silas están llamando al carcelero y a todo aquel que hace la misma pregunta a mirar a alguien, al Señor Jesucristo, para encontrar la salvación. No se trata de cambiar, de mejorar, de convivir, de intentar, de cumplir. Se trata de creer. Romanos 10, 8 a 17 dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Estas pueden ser tranquilamente las palabras de Pablo al carcelero y a su familia. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en su anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si la santidad de Dios señala a Dios Padre, la salvación señala a uno, al Señor Jesucristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando el carcelero dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo le dice, pon
tus ojos en Cristo. Pon tu confianza en Cristo. Pon tu fe. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y serás salvo. Así que vamos a dejarlo aquí esta mañana, pero quiero que entiendas que cualquier idea, creencia, religión que no apunta al Señor Jesucristo sola y exclusivamente para la salvación, no es verdad. Y tú, como hijo de Dios, debes saberlo y debes mantenerte al margen. Debes saber señalarlo. No debes asociarte con ellos. Debes mantenerte en tu posición. Hermanos, esto es algo muy serio, porque de esto depende la vida eterna. De esto depende la vida eterna. ¿Sabes que mucha gente se va a ir contenta al infierno? ¿Van a ir abrazados? ¿Van a ir abrazados? Con alegría. No lo saben. Pero van a ir unidos, a pesar de sus muchas diferencias y de poder convivir en paz. Van a ir directos al infierno, porque han rechazado el único camino. Hechos 4:12, y con este versículo acabo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Padre, te damos gracias.